yo les voy a hablar de la irrigación del sistema nervioso central, específicamente de las arterias cerebrales anterior, media y posterior. Y bueno, la primera arteria que vamos a ver es la arteria cerebral anterior. Bueno, para comenzar, pues las arterias carótidas internas van a entrar en la cavidad craneal en el extremo anterior del seno cavernoso. Van a perforar la dura madre y va a emerger sobre la cara medial de la apófisis clinoides. Esto va a ser en la parte anterior y va a entrar en el espacio subaracnoideo. Ahí va a perforar la aracnoides y va a dar un giro hacia atrás que va a llegar a la región del extremo medial del surco cerebral lateral. Y ahí se va a dividir en la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Bueno, como ya dije, la arteria cerebral anterior va a ser la rama terminal más pequeña de la carótida interna. Esta arteria pues discurre hacia adelante y medialmente sobre el nervio óptico y va a entrar en la fisura longitudinal del cerebro. Aquí se va a unir a la arteria cerebral anterior del lado opuesto a través de una arteria comunicante. Y esta, ya se curva hacia atrás sobre el cuerpo calloso y se van a estomazar con la arteria cerebral posterior, de la cual vamos a hablar más adelante. Las ramas corticales de esta arteria van a irrigar la superficie medial de la corteza cerebral hasta el surco parieto-occipital. Y la arteria cerebral anterior va a irrigar un área que se va a conocer como el área de la extremidad inferior. Esta es pues el área de la extremidad inferior de la circunvolución precentral. Y también hay un grupo de ramas centrales que van a perforar la sustancia perforada anterior y van a ayudar a irrigar parte de la cápsula interna y de los núcleos lenticular y caudado. Y pues en resumen, la arteria cerebral anterior sigue hacia la fisura longitudinal del cerebro y va a irrigar la cara medial del hemisferio cerebral. Es como lo que irriga, la parte que irriga. Y la siguiente es la arteria cerebral media. Esta por su parte pues es la más grande de la rama más grande de la arteria carótida interna, y esta discurre lateral en el surco cerebral lateral. Y las ramas corticales de esta irrigan toda la superficie lateral del hemisferio. Sin embargo, pues estas no van a irrigar la parte que es irrigada por la arteria cerebral anterior, el polo occipital y la parte inferolateral del hemisferio. Estas van a estar irrigadas por la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral media va a irrigar toda el área motora, excepto el área que habíamos mencionado, que es el área de la extremidad inferior. Y las ramas centrales de esta arteria van a entrar en la sustancia perforante anterior e irrigar a la cápsula interna y los núcleos caudado y lenticular. Y pues en general esta arteria pasa hacia el surco lateral y va a irrigar la cara lateral del hemisferio cerebral. Por otra parte, pues las arterias vertebrales, estas van a entrar en el cráneo a través del agujero magno. Van superior y anteriormente uniéndose en la línea media a la altura del surco bulbopontino, y ahí van a formar la arteria basilar. La arteria basilar va a subir por la línea media y superior al puente se va a dividir en dos ramas, que son las arterias cerebrales posteriores. Esta arteria se curva lateralmente y hacia alrededor del mesencéfalo. Se va a unir con la arteria comunicante posterior de la carótida interna. Y las ramas corticales van a irrigar las superficies inferolateral y medial del lóbulo occipital. Por lo tanto, esta arteria es la encargada de irrigar la corteza visual. Las ramas centrales, por su parte, van a perforar el parénquima encefálico, y esto para irrigar partes del tálamo, del núcleo lenticular, del mesencéfalo, de la glándula pineal y los cuerpos geniculados mediales. Y una rama coroidea va a entrar en el asta inferior del ventrículo lateral y va a irrigar el plexo coroideo y también el plexo coroideo del tercer ventrículo. Y en las siguientes imágenes vamos a hablar sobre la visualización de la disposición de los vasos sanguíneos mediante resonancias magnéticas, tomografías computalizadas y angiografías con contraste. La primera es una arteriografía carotidia. En esta vamos a ver el contraste radiopaco que se inyecta en el sistema arterial carotidio, y vamos a ver la distribución unilateral que hay hacia el encéfalo desde la arteria carótida interna. En la primera imagen podemos
ver la arteria cerebral anterior y algunas de sus ramas. Y luego en la parte, las 4 porciones de la arteria carótida interna. Y en la parte también vamos a encontrar donde está la letra M, la arteria cerebral media y sus ramas. En la parte donde encontramos la letra O veremos la arteria oftálmica. Bueno, la foto A es una proyección antero-posterior y en la foto B es una proyección lateral. Y bueno, la siguiente son 2 angiografías. Estas se introduce un material radioopaco en la arteria carótida interna con el fin de visualizar su trayecto intracraneal y así como la distribución de sus ramas. En la parte de la foto A vamos a ver la carótida izquierda en una imagen lateral y en la parte de la foto B vamos a ver la carótida derecha en una imagen frontal. Aquí, como están señaladas, podemos encontrar la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria carótida interna y la arteria oftálmica y el sifón carotídeo. Y en la parte frontal también vamos a poder ver la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, el sifón carotídeo y la arteria carótida interna. La siguiente imagen que vamos a encontrar es también una angiografía, pero esta es de las vertebrales. En esta también se introduce un material radioopaco y con el fin de que podamos ver la arteria vertebral y su trayecto y la distribución de sus ramas. La primera imagen es una imagen lateral y en la segunda, la B, es una imagen frontal. En la A vamos a encontrar la arteria cerebral posterior, la arteria basilar, de donde surge esta, y la arteria vertebral. Y en la imagen B vamos a poder ver la arteria vertebral, la arteria basilar, la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. En la siguiente imagen es una angiografía por resonancia magnética y esta es una técnica que se realiza con un aparato de resonancias magnéticas y este método no requiere que se le inyecte ningún medio de contraste al paciente. Lo que pasa en es que consecuencias complejas de resonancia magnética se produce una señal de las estructuras con flujo y al mismo tiempo se van a suprimir las señales de los tejidos estacionarios. La imagen A es una imagen lateral y la imagen B es una imagen frontal. Aquí vamos a poder ver señaladas la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, la arteria vertebral, la arteria basilar y la arteria carótida interna. Y en la parte de la imagen frontal vamos a encontrarnos la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral media, la arteria basilar, la arteria carótida interna y la arteria vertebral. La siguiente imagen es también una resonancia magnética y en esta también vamos a poder encontrar la arteria cerebral anterior, la arteria comunicante anterior, la arteria comunicante posterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior, la arteria basilar, la arteria carótida interna y la arteria vertebral. Y bueno, la siguiente que quería mencionar es que las causas más frecuentes de discapacidades neurológicas son los accidentes cerebrovasculares. Estos son el resultado del bloqueo o ruptura de la circulación y la oclusión súbita de una arteria cerebral puede conducir a una muerte del tejido encefálico o un infarto, que es como que estamos viendo aquí. Estos también podemos encontrar que puede ocurrir una ruptura de un vaso sanguíneo y lo que causaría una hemorragia del encéfalo. En la primera vamos a ver que es una tomografía computarizada y esta en la primera foto en esta es
es el paciente cuando ingresa con una hemorragia derecha en los ganglios de la base, y en la segunda imagen vamos a encontrar el mismo paciente con 6 horas después de que es ingresado, y vamos a ver que hay un aumento en el sangrado. Bueno, estos fenómenos, estas oclusiones, van a ocasionar un desarrollo de un síndrome neurológico focal muy rápido. Los accidentes cerebrovasculares que normalmente están relacionados con la arteria carótida y sus ramas cerebrales se van a asociar con epilepsia focal, déficit sensitivo motor contralateral. También puede haber un déficit psicológico como una afasia. Y en cambio, pues los accidentes cerebrovasculares que están afectando a la circulación vertebrovascular van a llevar a un síndrome focal del tronco del encéfalo, y estos pueden producirse una recuperación funcional que puede llevar hasta 2 años. Sin embargo, esta puede ser incompleta. También podríamos encontrar aneurismas, que son dilataciones de las arterias, y estas pueden pues ocasionar urgencias si se llegan a romper y la sangre se puede extender alrededor del encéfalo en el espacio subaracnoideo. Esto sería una hemorragia subaracnoidea, o puede ocurrir también dentro de él, que puede ser una hemorragia intracerebral. Y también tenemos la cefalea y rigidez cervical súbitas, que se siguen de coma y déficit neurológicos. También existen pues los angiomas o malformaciones arteriovenosas, que son cúmulos de vasos sanguíneos dilatados de origen congénito. Estos pues cúmulos pueden romperse y pueden causar hemorragia cerebral, o pueden robar la sangre de las regiones encefálicas adyacentes, lo que podría llevar a epilepsia y a síndromes focales cerebrales. Bueno, eso sería todo de mi parte, y muchas gracias por su atención.